Siempre pensé que mi vida era normal. Crecí en una casa pequeña, con paredes color crema, que parecían escuchar cada uno de mis pensamientos. Mi mamá trabajaba mucho y yo pasaba gran parte del tiempo solo, pero nunca me faltó comida ni cariño. Había algo en ella que siempre me llamó la atención. Era una mezcla de fuerza y fragilidad que nunca supe explicar. A veces llegaba riendo y abrazándome como si yo fuera lo más importante que tenía. Otras veces evitaba mirarme a los ojos y se encerraba en su cuarto con la excusa de que estaba cansada. Yo no sabía que cada una de esas actitudes escondía más historia de la que parecía. Desde pequeño me acostumbré a no preguntar demasiado. Cada vez que intentaba tocar el tema de mi papá, mi mamá cerraba la puerta de la conversación con una frase simple. Me decía que no valía la pena pensar en él, que éramos ella y yo contra el mundo, que no necesitábamos a nadie más. Yo acepté esa respuesta porque no conocía otra. Con el tiempo, la ausencia de mi padre dejó de ser una pregunta y se convirtió en un hueco silencioso que aprendí a ignorar. Había algo extraño en nuestra casa. No había fotos de mi mamá embarazada, tampoco fotos antiguas con amigos o familiares, solo había fotos mías. En una de ellas yo tenía 1 año y aparecía sentado en una manta azul. En otra estaba dando mis primeros pasos. Siempre yo. Siempre ella detrás de la cámara, nunca nadie más. Yo pensaba que mi mamá simplemente era reservada, pero con los años entendí que la ausencia de esas fotos era una decisión, una forma de borrar algo que ella no quería recordar. Cuando cumplí 18 años, comencé a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Mi mamá me decía que no era necesario, pero yo sabía que sí lo era. La veía llegar agotada y con los ojos rojos. Yo quería aliviarle la carga, aunque fuera un poco. Nunca me imaginé que esas noches en las que la veía llorar en silencio tenían más que ver conmigo de lo que yo creía. La primera señal de que algo andaba mal llegó una tarde de viernes. Estaba preparando la cena cuando escuché que mi mamá entraba por la puerta. Tenía el cabello despeinado y la mirada perdida. La saludé y ella apenas respondió. Se sentó en la mesa y comenzó a mover los cubiertos sin comer. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, pero su voz no sonaba sincera. Se quedó mirándome durante varios segundos, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Después dejó el tenedor sobre el plato y suspiró. Me dijo que algún día iba a entender muchas cosas sobre nuestra vida. Me dijo que había decisiones que tomó para protegerme. Me dijo que no quería que yo la juzgara cuando descubriera la verdad. Yo intenté pedirle más información, pero ella se levantó y se encerró en su cuarto. Esa noche escuché que lloraba, pero no tuve el valor de tocar la puerta. Mi intuición me decía que había un secreto escondido entre esas lágrimas, pero todavía no era el momento de saberlo. Al día siguiente, mi mamá salió temprano. Me dijo que tenía que resolver algo importante. Me pedía que no la llamara, solo que le escribiera si había una emergencia. Esa petición me pareció extraña. Mi mamá nunca me pedía algo así. Había algo en su voz que me puso nervioso. Cuando cerró la puerta, tuve la sensación de que estaba dejando algo atrás. No sabía qué. No sabía si era una parte de su vida o una parte de la mía, pero la sensación me acompañó todo el día. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Una voz de hombre preguntó por mí. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Dijo que era sobre mi mamá y sobre mí. Su tono era serio y sonaba como si hubiera esperado demasiado tiempo para hacer esa llamada. Yo pensé que era una broma, o una estafa, o un error. Pero cuando estaba a punto de colgar, él me pidió que revisara la foto que me había enviado. Abrí el mensaje y sentí que el corazón se me detenía. Era una foto antigua, mi mamá más joven, un hombre abrazándola, y entre ellos un bebé que era idéntico a mí. Aunque no quería aceptarlo, sabía que ese bebé era yo. Sabía que esa foto guardaba una historia que mi mamá nunca quiso contarme, y sabía que la vida que conocía estaba a punto de romperse. El mensaje decía que tenía que verlo, decía que era importante, decía que no le dijera nada a mi mamá hasta hablar con él. Sentí miedo, rabia, curiosidad, pero sobre todo sentí que no podía seguir viviendo sin conocer la verdad. Me puse una chaqueta y salí hacia el lugar donde ese hombre me dijo que lo encontraría. Cada paso que daba era una mezcla de duda y determinación. No sabía si estaba caminando hacia una verdad que podía cambiarlo todo, o hacia una mentira que podía destruir lo poco que creía seguro. Cuando llegué a la cafetería donde nos veríamos, lo vi.
Estaba sentado junto a la ventana. Tenía el mismo rostro de la foto, pero con los años marcados en la piel. Me miró y sus ojos se llenaron de algo que no supe descifrar. No era alegría, no era sorpresa, era una mezcla de fuerza y alivio, como si por fin hubiera encontrado algo que llevaba años perdiendo. Me senté frente a él. Sentí que la garganta se me cerraba. Él respiró hondo y me dijo las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Me dijo que era mi padre. Me dijo que nunca quiso desaparecer, pero que tuvo que hacerlo. Me dijo que había otra familia. Me dijo que yo era ese secreto que nadie quiso nombrar. Y en ese momento entendí que mi vida no era la vida que yo conocía. Era una historia incompleta esperando ser contada. El hombre que decía ser mi padre se quedó en silencio después de soltar esa verdad. La cafetería estaba llena, pero el ruido alrededor parecía desaparecer. Sentí que todo se volvía más lento. Las voces a mi alrededor se apagaron y solo podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. Quería decirle que estaba equivocado, quería gritarle que se fuera, quería levantarme y marcharme sin mirar atrás. Pero mis piernas no respondieron. Era como si estuvieran atadas al piso. Mis manos seguían temblando aunque intenté ocultarlo. Él me miró con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Me dijo que sabía que yo no tenía ninguna razón para creerle. Me dijo que entendía si me levantaba y lo dejaba hablando solo. Me dijo que aceptaba que yo sintiera rabia. Me dijo que nada de lo que dijera podía cambiar el hecho de que él no estuvo cuando tenía que estar. Yo no respondí. Me quedé mirándolo, esperando que continuara. Necesitaba entender qué más escondía la foto que me había enviado. Él suspiró y apoyó los codos en la mesa. Me contó que conoció a mi madre cuando eran jóvenes. Me contó que se enamoraron rápido, pero que también cometieron errores. Me contó que él ya tenía un compromiso con otra mujer y que no tuvo el valor de romperlo. Me contó que cuando supo del embarazo, quiso hacerse responsable, pero que mi madre se negó. Dijo que ella no quería que yo creciera en medio de una familia dividida. Dijo que ella eligió criarme sola para evitarme el dolor de sentirme un sobrante. Yo escuchaba cada palabra sin saber si creer o no. La historia sonaba real. Sonaba como algo que una madre fuerte haría, pero también sonaba como una excusa conveniente. No sabía qué pensar. Le pregunté por qué nunca insistió, por qué permitió que todo quedara así. Él bajó la mirada y dijo que fue un cobarde. Dijo que no quiso enfrentar a su familia. Dijo que pensó que era mejor que yo creciera lejos del caos que él había creado. Yo apreté los puños. Sentí rabia, sentí tristeza. Sentí que toda mi vida había sido una construcción frágil sostenida por mentiras que ahora se derrumbaban. Entonces sacó su teléfono y me mostró otra foto. Era reciente. Él estaba con una mujer que no era mi madre. Estaban en un jardín grande. Con ellos había 2 chicos, 2 adolescentes que se parecían mucho entre sí y de una forma que no quería aceptar, también se parecían a mí. Tenían mis ojos, tenían la misma forma de la boca, tenían esa misma expresión seria que yo veía cada mañana en el espejo. Él me dijo que esos eran mis hermanos. Cuando escuché esa palabra, sentí que me quedaba sin aire. Yo, que había crecido solo. Yo, que nunca tuve familia más allá de mi madre. Yo, que siempre envidié a mis compañeros cuando hablaban de cenas familiares. Ahora tenía hermanos y no los conocía. Ahora había vivido toda mi vida sin ellos, sin saber que existían. Algo dentro de mí se rompió en silencio. Le pregunté si ellos sabían de mí. Él dijo que sí. Dijo que lo supieron hace unos meses. Dijo que no quiso mentirles más. Dijo que les habló de mí. Dijo que ellos querían conocerme. Dijo que su esposa también lo sabía. Esa parte me sorprendió. Esperaba rechazo. Esperaba enojo. Pero él dijo que su esposa era más comprensiva de lo que él merecía. Dijo que ella quiso que él resolviera todo antes de que fuera demasiado tarde. Había muchas dudas golpeándome por dentro. Cada respuesta que me daba abría otra pregunta. Él me dijo que no esperaba que yo aceptara nada de inmediato. Dijo que solo quería que conociera la verdad. Dijo que yo merecía saber quién era. Dijo que yo merecía saber de dónde venía. Yo no sabía qué decir. Todo sonaba tan extraño. Mi mente estaba dividida entre creerlo y rechazarlo, entre huir y querer saber más. Entonces dijo algo que terminó de romper mi resistencia. Me dijo que mi mamá estaba enferma.
Me dijo que ella lo había llamado hace poco tiempo. Me dijo que ella sabía que no le quedaba mucho tiempo. Me dijo que ella quería arreglar las cosas antes de que se fuera. Me dijo que ella estaba cansada de cargar el peso sola. Me dijo que ella quería que yo conociera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Cuando escuché eso, sentí que mi corazón se hundía. No sabía si era verdad. No sabía si era una táctica para manipularme. Pero había visto a mi mamá llorar demasiadas noches como para ignorarlo. Me ofreció ir a su casa para conocer a su familia. Yo dudé. Una parte de mí quería salir corriendo y olvidar todo. Otra parte quería saber por qué mi madre había cargado con ese secreto. Quería saber quién era realmente el hombre sentado frente a mí. Quería ver si en esa casa había un lugar para mí o yo era un accidente que nadie quería admitir. Acepté ir. Él sonrió con alivio, como si esa decisión le quitara un peso enorme de encima. Me dijo que no tenía que decidir nada ese día. Me dijo que fuera como observador. Me dijo que lo que sintiera después sería válido sin importar cuál fuera. Yo asentí, aunque intenté gritarle que no intentara suavizar el golpe. Nada de esto era fácil, nada de esto era simple, nada de esto podía curarse con palabras tranquilas. Fuimos a su casa esa misma tarde. El camino hacia ese lugar se sintió como avanzar hacia otra vida. Las calles comenzaron a cambiar, las casas eran más grandes, los autos eran más nuevos, los jardines estaban bien cuidados, todo se veía ordenado. Yo observaba ese entorno desde el auto con una sensación extraña, una mezcla de admiración y resentimiento. Pensaba en mi infancia sencilla, pensaba en las noches en las que mi mamá llegaba cansada, pensaba en los años en los que yo deseé tener una familia completa, pensaba en lo diferente que pudo haber sido mi vida si él hubiera tomado otra decisión. Cuando llegamos me abrió la puerta del auto y me dijo que todo iba a estar bien. Yo no le creí todo el tiempo. Entramos a la casa. Era grande, muy grande. Había fotos en las paredes, fotos de sus hijos, fotos de su esposa, fotos de vacaciones, fotos de cenas familiares. Era una casa llena de recuerdos que no me incluían a mí. Me sentí como un intruso, como alguien que había llegado sin invitación. Su esposa salió a recibirnos. Me miró con una expresión que no pude leer de inmediato. No había rechazo, pero tampoco había emoción. Era una expresión que mostraba que ella sabía quién era yo y que llevaba tiempo preparándose para este momento. Me saludó con amabilidad, me dijo que estaba feliz de conocerme. Sonaba sincera. Sus palabras me sorprendieron porque esperaba frialdad, esperaba distancia, pero ella se mostró abierta desde el primer momento. Eso me desconcertó aún más. Mis hermanos estaban en la sala. Cuando me vieron se quedaron en silencio. Los dos me observaron con atención, como si intentaran reconocer algo familiar en mí. Yo me quedé quieto. Ellos se levantaron, se acercaron sin prisa, me dijeron hola. Sus voces eran tímidas pero cálidas. Yo respondí igual. Nos sentamos. Nadie sabía por dónde empezar. Era una mesa llena de personas que estaban unidas por un secreto que nadie pidió. La esposa de él fue la primera en hablar. Dijo que entendía que la situación era difícil para todos. Dijo que no buscaba reemplazar a mi madre. Dijo que lo único que quería era que yo pudiera conocer la verdad. Dijo que la casa era un lugar seguro. Dijo que yo era bienvenido. Yo no sabía qué responder. No sabía cómo actuar. Era como estar dentro de una vida que no me pertenecía. Una vida que me había sido negada por años. Una vida que existía con o sin mí. Una vida que no sabía si quería compartir conmigo. En ese momento comprendí que entender la verdad iba a ser mucho más difícil que escucharla. La casa de mi padre estaba llena de voces y sonidos que no reconocía. Se escuchaban risas desde el segundo piso, el perro de la familia ladraba desde el patio y había una radio encendida en la cocina con una canción que no había escuchado antes. Todo parecía normal para ellos, pero para mí era un universo desconocido. No sabía dónde poner las manos ni cómo comportarme. La esposa de mi padre sirvió jugos y galletas como si fuera un día cualquiera, como si yo no fuera la persona que había estado ausente de sus vidas durante años. Mis hermanos se acercaron a mí con más curiosidad que miedo. El mayor se llamaba Marcos.
Tenía 17 años y una mirada seria. El menor se llamaba Luis y parecía más nervioso. Tenía 15 años y un gesto tímido en la voz. Se sentaron frente a mí, me miraron sin parpadear durante unos segundos. Yo hice lo mismo. No sabía qué decirles. No sabía si debía contarles sobre mi vida o esperar a que ellos hablaran primero. Marcos fue quien rompió el hielo. Me dijo que sabía que yo existía desde hacía meses. Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Me dijo que no sabía cómo se suponía que debía comportarse conmigo. Su sinceridad me sorprendió. Yo esperaba preguntas duras o distancia fría, pero lo que recibí fue honestidad. Luis dijo que siempre quiso tener un hermano mayor. Lo dijo con una sonrisa tímida. Yo no supe si debía sentir alegría o tristeza. Era extraño escuchar esas palabras de alguien que había tenido una vida tan diferente a la mía. Yo crecí solo. Ellos crecieron acompañados. Yo crecí con silencio. Ellos crecieron con ruido y familia. Era una diferencia enorme. Era un contraste que dolía más de lo que quería admitir. Mi padre observaba la escena desde un rincón de la sala. No sabía acercarse. No sabía si debía intervenir o esperar. Parecía arrepentido, parecía culpable, parecía consciente de que había sido él quien creó esa distancia. Su esposa lo miraba de vez en cuando y le hacía pequeños gestos para que respirara. Era evidente que habían hablado del tema muchas veces antes de que yo llegara. Era evidente que la situación era tan difícil para ellos como para mí. Después de un rato, la esposa de mi padre me pidió que la acompañara a la cocina. Me dijo que quería hablar conmigo a solas. Caminamos hacia un espacio iluminado y ordenado. Había una mesa pequeña y una ventana que daba al jardín. Me ofreció un vaso de agua. Lo acepté porque necesitaba tiempo para calmar mis pensamientos. Ella se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre la mesa. Me dijo que entendía perfectamente que mi llegada podía ser dolorosa. Me dijo que nadie debía culparme por nada. Me dijo que la responsabilidad era de los adultos que no tomaron decisiones correctas en su momento. Me dijo que ella no quería reemplazar a nadie en mi vida. Me dijo que solo deseaba que yo tuviera la oportunidad de conocer la verdad completa antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras eran tranquilas y sinceras. No había dureza en su voz, solo comprensión. Yo no sabía cómo responderle. Me limité a asentir. Ella prosiguió. Me dijo que mi mamá había llamado a mi padre hace poco tiempo. Me dijo que mi mamá sabía que su salud estaba empeorando. Me dijo que ella no podía seguir cargando sola con la historia. Me dijo que mi mamá quería que yo supiera la verdad antes de que ella ya no pudiera explicarla. Escuchar eso me golpeó el pecho. Mi respiración se volvió pesada. Mi madre nunca me había dicho nada sobre su salud. Nunca mencionó estar enferma, nunca dio señales claras, pero sí recordaba sus silencios, recordaba sus llantos, recordaba sus expresiones de dolor oculto. Todo comenzaba a encajar de una forma cruel. Volvimos a la sala. Mi padre se acercó a mí. Me dijo que deberíamos hablar en un lugar más tranquilo. Me llevó a su estudio. Había una gran estantería llena de libros y una foto familiar sobre el escritorio. La foto no me incluía. Él cerró la puerta y se quedó en silencio. Después respiró profundo. Me dijo que mi mamá estaba muy enferma. Me dijo que ella tenía miedo de decirme la verdad. Me dijo que no quería que yo la viera débil. Me dijo que siempre intentó protegerme. Me dijo que ella había cargado sola con el peso de todo durante muchos años. Me dijo que ella merecía descansar. Sentí un nudo en la garganta.
Pregunté qué enfermedad tenía. Él tardó en responder. Después me dijo que era algo serio. Me dijo que mi mamá había evitado el hospital durante mucho tiempo. Me dijo que cuando por fin aceptó hacerse exámenes, ya era demasiado tarde. Me dijo que los médicos habían dado un pronóstico difícil. Me dijo que a mi madre no le quedaba mucho tiempo. Me quedé sin palabras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sentí que el aire se volvía pesado. Sentí que todo lo que estaba escuchando no era real. Pero lo era. Tenía que aceptarlo. Salí de la casa sin despedirme. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba llorar. Caminé por las calles del barrio como un fantasma. No sabía si debía volver a casa de inmediato o si debía darme un momento para procesar. Pero sabía que debía enfrentar a mi madre. Sabía que tenía que mirarla a los ojos y pedirle la verdad. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había descubierto. Cuando llegué a mi casa ya era de noche. Las luces estaban apagadas. Entré con cuidado. Mi madre estaba sentada en la sala, con la mirada perdida en la televisión apagada. Parecía esperar algo. Parecía esperarme a mí. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me preguntó si estaba bien. Yo no respondí de inmediato. Me acerqué, me senté frente a ella. Le dije que sabía la verdad. Le dije que había visto la foto. Le dije que había conocido a mi padre. Le dije que había visto a mis hermanos. Sus ojos se llenaron aún más de lágrimas. Me dijo que lo sentía. Me dijo que no quería que yo me enterara de esa manera. Me dijo que había intentado protegerme. Me dijo que no quería que yo creciera sintiéndome una sombra en la historia de nadie. Yo la miré. Vi su rostro cansado. Vi el temblor en sus manos. Vi el sufrimiento en sus ojos. Y vi algo más. Vi miedo. Vi culpa. Vi amor. Le pregunté por qué me ocultó tanto. Ella me dijo que tenía miedo de perderme. Me dijo que temía que yo buscara a mi padre y la olvidara. Me dijo que temía que la reemplazara. Me dijo que no quería que yo creciera sintiéndome menos que los otros hijos de él. Me dijo que tomó decisiones equivocadas, pero me dijo que lo hizo con amor. Me dijo que lo hizo para protegerme. Me dijo que si pudiera volver atrás, cambiaría algunas cosas. Yo no pude responder de inmediato. Me dolía verla así. Me dolía saber que había cargado sola con tanto. Me dolía saber que no lo había enfrentado antes. Me dolía saber que había perdido años viviendo en una mentira parcial. Pero también entendí que ella actuó desde el miedo, desde el amor, desde su humanidad. Y aunque la verdad era dolorosa, también sentí un profundo agradecimiento por todo lo que sacrificó. Le pedí que me dijera la verdad completa. Ella respiró profundo y comenzó a contarme todo. Me dijo que mi padre sí quiso estar presente. Me dijo que mi abuelo le pidió que se alejara. Me dijo que ella aceptó porque estaba herida. Me dijo que decidió criarme sola. Me dijo que nunca me faltó amor, pero que sí me faltó verdad. Me dijo que se arrepentía de haberme ocultado tanto. Yo la escuché, la abracé, y supe que ese abrazo era uno de los últimos. Durante las siguientes semanas la acompañé a cada cita médica. Estuve con ella en cada momento. Me acerqué a mi padre, poco a poco, también a mis hermanos. No fue fácil. No es fácil construir una familia sobre una herida, pero lo intentamos. Mi madre se fue un día en silencio. Partió mientras yo dormía en la silla junto a su cama. Me dejó una carta donde me decía que estaba orgullosa de mí. Me decía que lamentaba sus silencios. Me decía que esperaba que yo pudiera vivir libre de los secretos que la lastimaron a ella. Cuando la enterramos, mi padre estuvo a mi lado, también mis hermanos. La esposa de él nos acompañó con una mirada llena de respeto. Yo lloré como no recordaba haber llorado antes. Lloré por mi madre, lloré por la infancia que no tuve, lloré por la familia que descubrí tarde, lloré por mí, pero también sentí algo nuevo.
Sentí que por primera vez tenía un futuro más claro que mi pasado. Hoy sé que no soy un secreto. Hoy sé que no soy un error. Soy una historia que comenzó con silencios, pero que ahora se cuenta completa. Soy el hijo de una mujer que luchó sola. Soy el hijo de un hombre que aprendió tarde. Soy hermano de 2 chicos que ahora forman parte de mi vida. Y aunque la verdad llegó tarde, llegó cuando debía llegar. Llegó para sanar lo que el tiempo había guardado. Y ahora sé que merezco estar aquí. No como un secreto, sino como alguien que finalmente encontró su lugar.